En esta clase vamos a hacer un breve recorrido sobre los últimos años del Imperio Romano de Occidente y sobre los primeros del Imperio Romano de Oriente, y la influencia del cristianismo en ambos. Asimismo, vamos a analizar las controversias doctrinales que surgieron en estos tiempos y cómo pudieron subsanarse. Tenemos que tener en cuenta que el cristianismo que se desarrollará en la llamada Edad Media nace y se consolida en esta etapa de la historia. El orden interno no se restauró hasta el ascenso del emperador Diocleciano, quien consolida su poder tras la batalla de Margus en contra del emperador Carino. El nuevo gobernante adoptó un régimen conocido como la tetrarquía, que implicaba que el gobierno del imperio se reparta geográficamente entre 4 mandatarios. Es así que Diocleciano dirige campañas contra los alamanes y las tribus sármatas al otro lado del Danubio, que resultan en un fortalecimiento de las fronteras. Asimismo, consigue la paz con su rival más tradicional en esta etapa, el imperio persa-sasánida. Sin embargo, tras la abdicación y posterior muerte de Diocleciano, la tetrarquía comienza su colapso debido a la lucha de poder entre los emperadores y sus descendientes. El nuevo gobernante adoptó un régimen conocido como la tetrarquía, que implicaba que el gobierno del imperio se reparta geográficamente entre 4 mandatarios. Para el 311, el territorio estaba repartido entre Constantino, hijo del emperador Constancio, Magencio, Maximino Daia y Licino, dentro de un contexto en donde se inician una serie de guerras civiles en la tetrarquía. Destaca aquí la batalla del Puente Milvio, en donde Constantino derrota al ejército de Magencio, quien controlaba la península itálica. Pero lo más significativo de esta batalla es la visión que tuvo Constantino en la que el Dios cristiano, religión cuyos creyentes por cierto habían sido perseguidos violentamente por Diocleciano, le ofreció su protección poco antes del enfrentamiento por medio de la aparición de una cruz. Dicho y hecho, Constantino consigue la victoria, lo que conllevó a que mediante el Edicto de Milán el cristianismo sea legalizado. Ya como único emperador, Constantino traslada la capital a Bizancio, que es refundada bajo el nombre de Constantinopla. Asimismo, no contento con la legalización del cristianismo, facilita la convocatoria del primer concilio de Nicea, en donde se reúnen todos los obispos y en donde se acuerda la resolución de algunos asuntos como la naturaleza del Hijo de Dios y el establecimiento de la fecha de la Pascua. La razón de este acercamiento al cristianismo es que para ese entonces ya era una religión bastante expandida por el imperio, lo que serviría para ganar sustento popular. Las consecuencias para la religión romana, la ordenanza de la destrucción de imágenes de los dioses, ahora considerados paganos. Y claro, ahora se inician persecuciones a los paganos. Por tal motivo, es que aunque fue bautizado en su lecho de muerte, Constantino es considerado como el primer emperador cristiano y es actualmente venerado por la Iglesia Ortodoxa. Resulta que llegado el cuarto siglo después de Cristo, el mundo había cambiado mucho. Para sostener las riquezas ya no era suficiente conquistar, saquear y dominar territorios. Ahora había otra forma para generar riquezas: el comercio de mercancías con el Extremo Oriente. Solo unas pocas rutas comerciales unían a estos dos mundos. Todas esas rutas pasaban por la ciudad de Constantinopla, que se había convertido en un gigantesco embudo donde de un lado se juntaban todas las mercancías y del otro se distribuían por toda Europa y norte de África. El poder y la riqueza dejó de estar en manos de quienes ostentaban el ejército más poderoso y comenzó a estar en aquellos que controlaban el comercio. A principios del siglo VI, Bizancio tuvo su primer gran emperador. Este fue Justiniano el Grande. Justiniano era consciente que la unión del imperio se lograría solo con la unión en la religión. Entonces aprovechó la influyente religión cristiana y obligó a todos los habitantes de su imperio a adoptar el cristianismo como la única religión.
También mandó a construir muchísimas iglesias. El emperador Justiniano I construyó fortalezas y apoyó el arte en todas sus manifestaciones. Su obra maestra fue la construcción de la iglesia de Santa Sofía, un edificio que es casi un milagro de la arquitectura. Su cúpula mide 30 metros de diámetro y se eleva hasta 50 metros de altura. Y eso no es todo. Por la forma en que está sostenida, esta cúpula parece flotar en el aire. Esta iglesia fue el símbolo de la unión y el fortalecimiento del imperio bajo la religión cristiana. Flavio Teodosio, conocido más adelante como Teodosio el Grande. Este nuevo gobernante de Oriente sería el último emperador en gobernar sobre todo el mundo romano. Pero más que por esto, es recordado por su política religiosa, también fundamental para la historia del cristianismo. Teodosio convoca al primer concilio de Constantinopla, en el que se siguen discutiendo cuestiones cristológicas. Asimismo, promueve el Edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo niceno se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Esto, de la mano con la persecución de los paganos, significó un punto de inflexión en la historia de Europa y del mundo, pues consolidó a la mencionada religión como la identificación de Occidente. Nos encontramos en el siglo V, cuando las tribus germánicas que venían siendo empujadas por los hunos procedentes de las estepas asiáticas penetraron en el imperio. En el 410, los visigodos, al mando de Alarico, alcanzan y saquean Roma. En poco más de 2 décadas, los bárbaros habían conseguido diversas victorias tras la que fundaron sus propios estados. En cuanto a la política interna, los últimos emperadores romanos no brillaron por su eficiencia. Entre ellos, solo destaca Antemio, a quien consideran como el último emperador capaz al detener momentáneamente a vándalos y visigodos. Sin embargo, Antemio es derrocado y ejecutado en el 472 sin haber eliminado las amenazas externas. Desde aquí, los últimos emperadores no son más que títeres impuestos tanto por el emperador de Oriente como por los líderes de los estados germánicos. El último de ellos, Rómulo Augustulo, toma el poder en el 475 a la edad de 14 años. Para esto, el Imperio de Occidente solo controlaba la península itálica, la costa de Dalmacia y el norte de la Galia. Un año después, se da la estocada final de Roma, la deposición de Rómulo por el rey de los Érulos, Odoacro, tras la que se corona como rey de Italia y funda su propio reino en la península itálica, la que otrora fue el centro de poder de la poderosa pero ahora extinta Roma. El cristianismo en los primeros 5 siglos de existencia logró imponerse a las religiones paganas, consolidándose como la fe indiscutida en el entorno político de lo que había sido el Imperio Romano, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, al expandirse en un extenso territorio entre culturas disímiles, trajo aparejado diferentes visiones sobre el pensamiento religioso y su doctrina. Estas controversias entraron en conflicto desde el punto de vista dogmático como político, dado que la nueva religión formaba parte también del Estado romano. Para solucionar estas disputas y conformar un canon único, se generaron diferentes concilios. Vamos a analizar 2 de los más importantes, luego de los cuales se configuraron los preceptos oficiales que rigieron al cristianismo durante casi los 1000 años posteriores. Lo que tu Dios quiere hacer, no te dejes vencer. Dios ha sido y será siempre fiel. Solo debes actuar y creer. Debes volar, deja que Dios te levante y así volar.
La fe heredada para el siglo III era una fe sencilla, la que había iniciado Pedro, Pablo, Juan, la idea del logos encarnado. El logos, que por lo general era la traducción de la palabra aramea, membra, se podía entender como verbo, el verbo encarnado. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, decía Juan, es decir, el Hijo de Dios. En otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Contra eso se enfrentó la fe sencilla, contra los ebionitas, judíos convertidos, contra los gnósticos, contra los maniqueos, contra el monarcanismo. La doctrina de la Iglesia se basó en la plena divinidad de Cristo y además su plena encarnación. Para esto lucharon los padres apostólicos del siglo III, Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Orígenes, Dionisio. El Concilio de Nicea ha sido un tema que ha suscitado por un lado mucho interés y por otro lado mucha controversia. Ha sido uno de los episodios históricos más interesantes y que marcan un antes y un después, tanto en la religión como en la política imperial. El emperador romano Constantino fue la primera autoridad civil en convocar y presidir un concilio ecuménico. Este concilio reunió todas las autoridades eclesiásticas del momento para intentar solucionar un problema que hacía peligrar la estabilidad del imperio, el arrianismo. Esta doctrina, que toma el nombre de su principal impulsor, Arrio, fue motivo de debate teológico circunscripto a un lugar determinado, Alejandría, pero más tarde se convirtió en una herejía, con especial difusión en Oriente. El arrianismo atentaba contra la base misma del cristianismo, ya que cuestionaba el dogma trinitario y la naturaleza divina del Hijo de Dios. Podemos decir que pese a toda la documentación y fuentes que tenemos para aproximarnos a este acontecimiento, aún quedan muchas lagunas y aspectos que no van a ser esclarecidos. La doctrina de Arrio atenta contra el pilar fundamental sobre el que se sustentaba la teología cristiana, como era el dogma de la Trinidad, y de ahí que fuese tan complicada su total erradicación. El núcleo del arrianismo se centra en que para Arrio, Jesús o el Logo no era divino como el Padre, sino que había sido creado por él de la nada, por lo que no es eterno, ya que hubo un tiempo en que no existía. Mientras que para la Iglesia Ortodoxa el Hijo de Dios era encarnado, por lo que compartía la naturaleza divina del Padre. Por lo tanto, la herejía de Arrio, como se la conocía más tarde, cuestionaba la base del cristianismo, ya que si el Hijo no era divino, se negaba el papel redentor del Salvador y el núcleo de la doctrina cristiana se vendría abajo por completo. Él reconoce la existencia de Dios, un ser divino superior y por lo tanto Padre, pero el Hijo no tiene su misma naturaleza y tampoco posee la misma esencia del resto de las cosas creadas por el Padre, ya que el Logos es perfecto y muy superior al resto, por lo que es nuestro Salvador. Para él, el único Dios ingénito es Dios Padre, que es anterior al Verbo, y no puede haber dos ingénitos, ya que eso es contrario a la unicidad de Dios. Por lo tanto, el Hijo era adoptado, y no el Hijo natural, sino que parte de la nada, y en ningún momento es divino, sino como el Padre, ya que es creado por su voluntad
y adoptado el cuerpo material, pero no el alma. No te dejan ver lo que tu Dios quiere hacer. Oh, no te dejes vencer. Dios El símbolo de Nicea venía a formalizar todo lo expuesto en los debates y fue principalmente una contribución de Ocio de Córdoba. Es un credo trinitario, cristocéntrico, por lo que el Hijo es la misma sustancia que el Padre, y eso queda reflejado en una de sus frases principales: genitum non factum, engendrado no hecho, consustancial con el Padre, que equivaldría al término de homoousos. El término logos empieza a reemplazarse por el del Hijo unigénito, y del Antiguo Testamento va a recoger la idea de un Padre y un Dios creador, mientras que el Nuevo Testamento toma la idea del Hijo ingénito y engendrado por comunicación de forma natural, de manera que el Padre conserva su esencia y los dos van a tener la misma usía o esencia divina. Por ello Dios tiene tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las tres tienen la misma naturaleza divina, por lo que no se puede dividir. deja que Dios se levante y así volarás. Te levantarás alto como las aves. El Concilio de Nicea, como evento destinado a erradicar el arrianismo, fue un fracaso, y no se logró el objetivo porque la Iglesia como institución aún estaba en proceso de formación y distaba mucho de ser ese organismo sólido que sería tiempo después. En el primer concilio ecuménico se estaba dirimiendo cuál iba a ser la tendencia predominante a partir de ese momento, y fue un conjunto de coyunturas lo que propició que la Iglesia ortodoxa, defensora del credo niceno, triunfara en detrimento del arrianismo, que igualmente podría haber sido la doctrina imperante. Pero el Concilio de Nicea sí supone un gran triunfo desde el punto de vista político y religioso, ya que por primera vez en la historia se produce un matrimonio o unión entre poder político y poder eclesiástico, unión que se iba a prolongar prácticamente hasta nuestros días. Ha sido difícil creer y aún has llegado a temer. Tal vez tus ojos no te dejan ver lo que tu Dios quiere hacer. La cristología, a partir de principios del siglo IV, fue la que impuso el Concilio de Nicea y se mantuvo incólume hasta más o menos fines de ese mismo siglo. Para la cristología nicena, Jesucristo era el Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, desde siempre y para siempre. Era el Dios verdadero, no creado, era consustancial con el Padre, o sea, ambos tenían la misma sustancia, formaban parte de la misma persona. Esta fe se levantó como bandera en contra del arrianismo, que negaba la divinidad estricta de Cristo, la suponía una divinidad subordinada, diferente en esencia a la de Dios, y que había sido creada por Dios, por lo tanto había tenido un principio. El arrianismo fue vencido en Nicea, y así se marcó el primer credo que sostuvo como bandera el cristianismo. Pero tengamos en cuenta también que este credo sirvió a la visión política de Constantino, de tener una sola religión, sostenida por todo el prisma cristiano. Dios quiere hacer. Oh, no te dejes vencer. Dios ha sido y será siempre fiel. Solo debes actuar y creer. El credo de Nicea tuvo que ser confirmado por un concilio oriental, convocado en este caso por el emperador romano de Oriente,
Teodosio. Este concilio se hizo en la capital del Imperio Oriental, Constantinopla, para fines del siglo IV. Reafirmó la fe de Nicea y condenó todas las herejías, tanto el arrianismo como el macedonianismo. Este negaba la divinidad del Espíritu Santo. Macedonio, un religioso de Constantinopla, pensaba que era una manera de salvar al cristianismo dentro de su visión monoteísta. 3 personas conformando una misma sustancia le parecía un exceso. Su herejía entonces también fue conocida como neumatómaco, o sea, los que pelearon en contra del Espíritu Santo. Luego de Constantinopla se creó un símbolo, un credo, que se le llamó Niceno Constantino-Tritano. Este credo fue el primer credo trinitario. El Espíritu Santo entonces pasaba a ser consustancial con el Padre y con el Hijo, conformando las 3 personas de lo que conocemos como la Santísima Trinidad. Otra de las ideas que tuvo que enfrentarse el Concilio de Constantinopla del 381 fue con la que defendía Apolinar de la Odisea. Apolinar fue un teólogo cristiano, obispo, para fines del siglo IV. Había estudiado en Constantinopla y manejaba una doctrina que afirmaba que en Cristo el espíritu no era humano, sino divino, y al encarnarse en un cuerpo sin alma, esa alma inexistente era sustituida por el mismo verbo, por el Logos. Con esta idea, este presupuesto, la naturaleza humana de Cristo quedaba mutilada, ya que al negarse un alma humana, su figura quedaba reducida a una especie de marioneta manejada por Dios. Esta idea, que negaba la naturaleza humana de Cristo, fue condenada tanto por el Papa Occidental, Dámaso I, como por el Concilio Constantinopolitano, manejado por el emperador Teodosio, quien condenó al destierro tanto a Apolinar como a todos sus seguidores.